Sí, amigos de Dumas Informa, estábamos viendo en redes sociales una noticia que nos parece sumamente interesante en Ecuador porque hay un documento, ¿no? Se habla de un fallo por parte de la Corte Constitucional del Ecuador que emitió un dictamen contra un decreto de ley de urgencia enviado por el presidente de ese país, Guillermo Lasso. Resulta ser que Sedocut, ellos presentaron su inconformidad con esto ante la Corte y la Corte manifiesta que no es compatible, ¿no? La medida que pretendía tomar el presidente ecuatoriano sobre eh, una decisión que afectaba a los trabajadores, a los jubilados y los campesinos. Parece ser que se pretendía eliminar el pago de los intereses por parte del gobierno a lo que es el IES. Aquí en Panamá sería la Caja de Seguro Social. Pero vamos a conversar con el señor Mesías Tatamuez Moreno. Él es el presidente nacional de Sedocut, que casualmente fueron los que presentaron, ¿no?, este recurso, para que nos lo explique en qué consiste el mismo. Bienvenido a Dumas Informa, don Mesías. Adelante, para que nos cuente. Buenos días a Panamá, buenos días a Ecuador, buenos días al mundo. Ahora a través de las redes se llega a todas partes dentro de todo este proceso. Primero agradecerles las inquietudes que tengan. Como en todas partes del mundo, porque ya no es solo aquí, hay una campaña terrible por desprestigiar a la seguridad social. Aquí se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Y esta institución tiene, va para los 4 millones de afiliados activos, que va para 1 millón de jubilados y más de 1 millón de campesinos afiliados dentro de todo este proceso. Pero una campaña que se ha dedicado los gobiernos dentro de todo este proceso. Es bueno que se sepa el mundo, el gobierno, no solo este gobierno, ahí tenemos que estar bien claros. La deuda es como la deuda externa de los países que nos debe el gobierno al IES. ¿Cuánto nos deben? Ya vamos a 25.000 millones. 25.000 millones le debe el gobierno al IES. Y los empleadores que nos cobran y no pagan al IES van a 2.000 millones de dólares, a 2.000 millones de dólares. Eso, para eso no alcanza en la seguridad social para comprar hilo, ni para agujas, ni para medicina, no nos dan ni paracetamol ahorita en nuestro país, porque es la campaña del desprestigio de la institución, porque se ha politizado. El instituto nuestro siempre ha sido caja chica de los gobiernos. Hubo un gobierno de un expresidente que vivía afuera, Correa. Él dijo que el seguro tenía mucha plata y se sacó la plata y nos quitó el 40% de plata de pagar a los jubilados. En la corte tuvimos que apelar durante todos esos años y ganar vuelta para recuperar. Así nos han tenido dentro de todos estos niveles. Tenemos un banco que se llama BIES, el banco del afiliado llamamos nosotros. Ese banco vive solo, lo viven haciendo transacciones de compra de bonos de papel. Ojo, bonos de papel del Estado para ir saliendo de los huecos, de las crisis dentro de todo este proceso. Y últimamente trajeron un funcionario que es ecuatoriano, con mucha pena lo decimos, un señor de la Torre que es servidor del Banco Mundial, igual el servidor del señor Lasso, que es presidente de la República, y presentaron con unos, les decimos los patricios, una comisión diciendo al seguro hay que aumentar los años, como en todas partes. Hay que aumentar los años para jubilarse, que hay que pagar más los activos,
que hay que bajar hay que bajar ciertas prebendas que ellos llaman, entre comillas, de los jubilados. Todo eso nos han venido haciendo dentro de todo este nivel. Y después de la muerte cruzada, como queda la Corte Constitucional de la República, el gobierno presenta un proyecto de ley que se llaman acá decretos, porque no hay asamblea, porque la asamblea se terminó. La Corte es la que tiene que decidir. Ese decreto, recortando todos, diciendo que no se pagarán los intereses de la plata nuestra. El IES primero, queremos aclarar al mundo a través, gracias a este medio, el IES no es del gobierno, el IES es de los afiliados activos, jubilados y campesinos. O sea, el gobierno es el gran deudor y no dueño. Y él poniendo unos decretos, queriendo privatizar con la infamia que hacen en el mundo, dentro de todos estos procesos. Y muchos ciudadanos, ahí tenemos que ser claros, la CEDOCUD es parte del Frente Unitario de Trabajadores que usted ve ahí, que se llama FUT. La CEDOCUD, somos 6 centrales sindicales donde estamos en un solo frente. Demandamos con un micro a la Corte diciendo que no se dé paso. Asimismo demandaron otros sectores y hubo una presión nacional fuerte que no le quedó más a la Corte, y la lucha social no es que nos dan por buenitos también los de la Corte, no, por la lucha social, por las marchas, por los plantones, por todo eso, la Corte desechó esa demanda, ese pedido del señor presidente, y deja sin efecto porque violaba muchos decretos y artículos de la Constitución, porque también decía que hay que recortar presupuestos de la salud en general, de la educación, y también lo más criminal que hacía este gobierno neoliberal era quitar el apoyo a la medicina, al apoyo a las enfermedades catastróficas que hay en el mundo entero. Eso, ese cargo de conciencia, lo que nosotros llamamos, vio la Corte y dijo, no, hay que echar abajo este decreto, y eso es lo que pasó, y gracias a ustedes para que nosotros podamos explicarle al mundo. Oiga, señor Mesías, estas son medidas netamente antipopulares, pero lo que le iba a preguntar, ¿esta corte es imparcial? Porque es un fallo favorable, ¿no? Mire, como en todas partes, las cortes constitucionales, hay 2 cortes en todas partes del mundo, hay la Corte General Nacional y la Corte Constitucional, las que velan, entre comillas, las que velan que se regule, que se cuide, que no se viole la Constitución, que no se viole las leyes ni los reglamentos. En eso sí tenemos que estar claros. Las cortes son nombrados por 9 años, son, entre comillas, los mejores abogados. ¿Qué se va a decir? Ahí hay gentes honorables también, dentro de todo ese nivel, y tuvo que hacer, repito, por la presión. Aquí es parte de ellos que tenían que hacer, porque hubiera sido criminal. ¿Qué hubiera pasado si ellos le daban la razón al Ejecutivo? Porque primero un Ejecutivo neoliberal que se está yendo, y que hubieran aceptado ese decreto. Por vía, se llaman, el gobierno solo puede mandar cuando no hay asamblea, según nuestra constitución, decretos de vía urgente económicos. Así lo mandó, y no tenía nada que ver de urgentes económicos, porque la plata es nuestra.
y él no podía quitarnos ese derecho dentro de todo ese nivel. Y por eso, ayer que resolvimos y discutimos toda esta evaluación del el Frente Unitario de Trabajadores, que es del Ecuador PUT, que es parte LASRE DOCUT, discutimos que sea la parte fundamental que hay que reconocer, que hay que agradecer a la lucha del pueblo, a la lucha de los jubilados, a la lucha de los estudiantes, a la lucha social. Eso es lo que nos ha dado este decreto. Sí, señor Mesías, ¿qué viene ahora? Ya se rechazó eso, entonces me imagino que hay una situación de crisis en Ecuador, una crisis económica, porque se pretendía tomar esta medida, ¿no? ¿Qué viene ahora? Mire, primero estamos en una muerte cruzada, como el mundo conoce. Eh, Viene ahora el domingo elecciones. Hay dos candidatos que lo curioso al mundo se le está haciendo creer que el uno es de extrema izquierda y el otro es de centro izquierda. Falso. Ambos candidatos representan a lo mismo. Y por eso los trabajadores, el pueblo, el PUT, resolvió no votar por ninguno dentro de todo ese nivel, porque sería mortal dentro de todo ese proceso ir viendo. Frente a la realidad de lo que pasa y la pregunta que usted me hace que viene ahora, primero, el gobierno se queda sin el sándwich que necesitaba esa plata. El gobierno Mm, se queda con lo que nosotros llamamos con los churos hechos, para que iba a utilizar nuestra plata, no la plata de él, no pagarnos los intereses, además que es un gran deudor, no pagarnos los intereses. Entonces, lo que nosotros vamos a ir y toda la ciudadanía, ahí sí tengo que agradecer al pueblo ecuatoriano, ha estado siempre con nosotros, siempre defendiendo derechos. Usted ha de recordar, un tiempo nos dedicamos a votar a gobiernos para cada año y eso se iba para atrás. El gobierno está en un pozo profundo, también la economía, eso tenemos que ver bien claro. ¿Qué viene en esto? Nosotros tenemos presentado una reforma profunda a la seguridad social, donde haya un delegado para los vocales de la administración, un delegado de los servidores y afiliados activos, otro de los jubilados, otro de los campesinos, uno de los empresarios y uno del gobierno. Y la presidencia del IES sea rotativa, porque ahora la tienen, las leyes hacen para ellos. La tiene el más grande deudor, que es el gobierno, la tiene la presidencia permanente de nuestra institución. exacto. Y eso es lo que dijimos, basta de esta cuestión. Segundo, ¿qué planteamos? Despolitizar la institución. Estamos pidiendo un inventario de urgencia de todos los bienes de IES, porque son millones y millones que tienen bienes, y una auditoría para definir, porque mire, el gobierno le miente al mundo y al país, dice que la deuda es de 8,000, otras veces dice de 15,000, otras veces dice de 12,000, pero ahí no pasa. Nosotros, como somos serios, responsables y dueños de nuestra institución, le decimos muy bien, hagamos una auditoría con apoyo de las Naciones Unidas a través de la OIT, que nos tiene derecho a apoyar porque somos tripartitos, somos mandantes de la OIT, gobierno, empleadores, trabajadores, le decimos que venga ahí, y auditores de nuestro país. Y definimos la deuda para que vea cómo es lo que está. Porque este gobierno lo que ha hecho, creamos dos comisiones. Una para tratar el código del trabajo, que lo presentamos en la asamblea, que se fue, que aplaudimos cuando se fue, porque no sirvió para nada.
pero lo dejaron archivado el código del trabajo. Pero ahora le estamos diciendo, muy bien, vienen, discutan el código. Y ellos dicen que nosotros no queremos discutir un código del trabajo. Y solo le digo, el día de ayer era una reunión de cámaras del Ecuador, yo estuve ahí presente y les habíamos dicho que aquí lo que se trata, que ellos si son responsables, hay que también pagar la deuda, lo otro que hay que defender el IES, que es un patrimonio de los afiliados y jubilados, y lo otro en el mundo es eso, y lo otro que hagamos una ley. El Código del Trabajo es hecho el tiempo que ha nacido esta central. Esta es la primera central, la CEDOCUT, la primera central que ha nacido en el Ecuador, cuando ni nosotros no hemos estado, en el año 1938. Ha nacido esta central en el Ecuador y lo mismo en el Código del Trabajo ha nacido en el 1938. Entonces les decimos, vamos haciendo un código. Igual les decimos, discutamos dos leyes que deben ir de la mano. El Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Excelente. Porque eso tiene, porque si no hay empleo, no hay afiliados. Tenemos 5 millones de desempleados, 5 millones de 18 millones que somos. Mire, eso es duro para nosotros, para nuestro país. La canasta básica está en $800 y nuestro salario, le hacen creer al mundo que es el salario más grande. Y oí anoche también que decía un expositor de las cámaras que este salario nuestro el salario es $400, $450. Mm, Mire, exacto. y la canasta en $800. Qué va. Entonces pongámonos de acuerdo. Así mismo es, Y así eso es lo mismo es. que vamos a discutir ahora dentro de todos estos procesos. Y por eso, como usted sabe, va a haber una reunión de los bananeros en Panamá, la semana, y ahí también va a estar un delegado nuestro dentro de ese nivel, porque va a estar la OIT, va a estar todo, porque nosotros, como usted sabe, el país nuestro también es bananero dentro de todos estos niveles para tratar todos estos procesos. Y Es- lo otro es, ¿qué pedimos nosotros? ¿Qué exigimos al pueblo? Unidad. ¿Qué esperamos en estas elecciones? Que voten bien, que no caigamos en la mentira. ¿Qué les decimos a los candidatos? ¿Cómo van a crear empleo? No que digan, vamos a crear empleo. ¿Cómo? ¿Cuánto ¿Cómo van a lo van a hacer? invertir? ¿A dónde Exactamente. van a hacer? Y lo más grave que en nuestro país, le damos con mucha pena, la inseguridad tan dura que está pasando en nuestro país. Hay 20, 15, 30 muertos diarios. Wow. Entonces, Sí, sí. eso en todo el Ecuador, no es como empezó en otras partes, aquí es todo el Ecuador. Pero eso hay que combatir con unidad, con acuerdos, pero acuerdos no de sordos. Y los que esperamos que vengan, entiendan que no vengan a gobernar como es en América Latina, para sus amos, para su partido, para sus empresas, para sus bancos, sino vengan a gobernar para el país respetando la Constitución. Bueno, como no, muchas gracias a Mesías Tatamuez Moreno, presidente nacional de CEDOCUT, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, don Mesías, muy amable. Gracias a usted, gracias al Ecuador y gracias a los oyentes en América Latina y Panamá. Muchas gracias.